la primera transmisión de un nuevo ciclo que estamos desarrollando acá desde Inteligencia Salteña, que se llama Charlas Militantes. En este caso acá con el compañero Juanjo López, delegado sindical de la UOM, militante de la cultura, técnico superior en gestión cultural y proveniente de La Matanza. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenas tardes, Facu. La verdad, un placer enorme compartir el primer programa de este proyecto nuevo tuyo. Como dijo el Pocho, ¿no? Al compañero todo, al amigo todo, Al amigo al todo. enemigo Sí. en la justicia. Bueno, es eso, es compartir con los proyectos con los compañeros, poder ayudarlos, poder estar, darle una visión diferente, no mejor, diferente Sí. de cómo uno ve las cosas desde la cultura, desde lo sindical y desde lo político, ¿no? Sí. Bueno, justamente, como decías, al amigo todo, y por eso también me interesaba que puedas ser partícipe de esta primera transmisión, porque veo que venís desarrollando toda una militancia en el ámbito tanto de lo sindical como de la cultura, que me interesaba mucho poder conocer en profundidad, y un poco el objetivo de estos ciclos también es visibilizar compañeros que están laburando todos los días en los distintos ámbitos de su cotidianidad y que eso es muy importante para entender que somos un gran colectivo, ¿no? Por ahí quienes se referencian o los dirigentes de primera línea, digamos, son los que más conocemos, pero a la par hay un conjunto de compañeros todos los días en todos los territorios desarrollando una política, una militancia. Entonces un poco me interesaba charlar en principio de eso. Contanos cómo iniciaste tu militancia tanto en el ámbito de la cultura como en lo sindical. Bueno, en el ámbito de la cultura, hace mucho tiempo soy músico amateur, hice algunos intentos de estudiar algún profesorado, por diferentes motivos dejé, pero siempre tuve esa inquietud con la música, con el arte, tengo una vinculación profunda desde ese lado. Eh, Como bien dijiste, soy técnico en gestión cultural, me recibí el año pasado en una escuela pública, súper importante para nosotros los militantes que la escuela esté al alcance Mm. y que no haya una edad en la que uno pueda estudiar. Yo de hecho, después de 20 años volví a un aula a estudiar y bueno, eso hay que tener muy presente y tenerlo muy en cuenta más en estos tiempos en los que estamos, donde Se pone en estamos en contra cuestionamiento. Sí, de los vouchers. sí, Entonces, bueno, eso fue mi inicio en la parte cultural, cultural. organizando festivales en los barrios. Sí, O sea, che, juntamos dos o tres bandas, che, vos que tenés, yo tengo esto, bueno, y armar en el patio de tu casa, después pasar a una plaza y después pasar al camión que estacionó el padre de un amigo un camión y subir ahí, tocar y empezando por ahí. Fue mi historia con la música. Soy papá de Joaquín. Joaquín tiene 19 años y también ahora nos está acompañando con la música. Así que muy contento con eso. Y ¿cómo se después llama la banda que la tienen? banda, nosotros hacemos un tributo a las pelotas, se llama Abejas. Tenemos en Instagram Abejas Tributo, ya que andamos del chivito. Eh, y yo entiendo la cultura como un derecho, el Sí, acceso a la cultura como un derecho, la descentralización de la cultura, trabajo para eso, lo hago, soy un militante cultural antes sí, que nada, y creo que la cultura eh, sana, la cultura ayuda, la cultura te permite ver que todo se puede cambiar. sí. He tenido algunas experiencias en diferentes centros culturales, orquestas, milongas, peñas, y entiendo que el arte tiene ese papel fundamental en nuestra vida, Sí. que es curar, que es sanar, que es poder proyectar, poder salirse de esos momentos en que uno cree que esto no vale la pena. Sí, Y claro. esa es la llave. Yo Sí. encontré en la cultura esa posibilidad de acercarla al vecino. Tiene un alcance muy importante porque me parece que atraviesa transversalmente, ¿no? Digo, desde la cultura, tanto lo que se puede crear como el mensaje que se puede transmitir es muy potente también a la hora de pensar en la política también.
Sí, entender que esto no es una cuestión individual, que siempre es una cuestión colectiva. Sí, No, no podemos sentirnos realizados si no se realiza la comunidad, tal ¿no? cual. Que es algo que leemos mucho y que es muy cierto. Entonces, cuando uno ve que no está llegando la cultura, que no está llegando el arte, porque también, bueno, a veces confundimos el arte como la cultura misma, y Mm, no, la cultura es mucho más amplia. El sí, arte sí ocupa un lugar importante dentro de lo que es nuestra cultura, pero no es toda la cultura. Entonces, un taller de costura es cultura, es tal trabajo, cual. es la cultura del trabajo. Sí, O sea, es muy amplia la cultura y es un término muy lindo para trabajar y sacarlo de ese mote de decir, che, el arte solo es cultura, ¿no? sí. Hay muchas cosas donde podemos trabajar ese concepto. Y además también tiene que ver mucho con la comunidad, ¿no? Porque comentabas de los festivales, las peñas, es un ámbito donde también la gente participa, se siente parte, se siente contenta, genera como otro tipo de llegada también, ¿no? Sí, creo que el objetivo de todo es que el vecino y la vecina se hagan cargo de lo que uno va generando y no uno perpetuarse en una sola idea. Es dejar la semilla para que el vecino y la vecina se apropien de ese proyecto y que le pongan su tiempo, su corazón, su energía. Sí, Y uno, ese es nuestro trabajo. Creo que somos esas abejas que vamos dejando algunas cositas ahí para que la gente pueda continuar. O sí, sea, si no se vuelve todo muy monótono. tal cual. Y ahora me interesaría que comentes un poco más cómo es tu experiencia de delegado sindical, cómo se dio, desde cuándo que estás en representación de tus compañeros. Bueno, yo soy delegado de base, trabajo en una fábrica autopartista en Tablada, Lomas del Mirador. Hace un año y medio que estoy como delegado electo por mis compañeros de fábrica. Somos una pyme y es una experiencia hermosa, distinta, donde hay en juego otras cosas, no tanto lo diferente a lo cultural, que uno se vuela un poquito más, divaga un poquito en otras ideas. Acá estás representando intereses no solo tuyos, de tus compañeros, sino de la familia de tus compañeros. O sea, está discutiendo básicamente plata, Sí, sueldo, salario, premios, la ropa de trabajo, los días de vacaciones. Es una experiencia hermosa que asumí el desafío porque estábamos acéfalos en fábrica, tema delegado. Y bueno, lo tomé como una responsabilidad y lo estoy llevando como tal, con las diferentes capacitaciones que tomo en la seccional Matanza, perdón, que es lo que, de donde a donde yo voy, que es la seccional que nos nuclea. Yo trabajo en La Matanza. Entonces, por suerte tenemos un modelo político sindical que viene desde hace años mm, y que nos permite formarnos con diferentes capacitaciones, políticos, sindicales, de oratoria, que es mm, fundamental para defender los derechos, primero principalmente los derechos de los compañeros, y después para la vida misma, mm, saber expresarse, cuándo, cómo. sí, Entonces, así comienza mi vida en la parte sindical, que sí, es muy cortita, pero no por eso menos intensa, claro, ¿no? tal cual. Es un día a día. Actualmente estoy militando en el brazo político de UOM, Mm, empecé este año, que es la juventud. Si bien no soy un joven, el brazo político de todas em, los gremios es la juventud, sí, que es donde está la comisión directiva y después viene la juventud, que es la que impulsa algunas cuestiones que por ahí la comisión directiva no los puede abarcar porque siempre el gremio no es venimos y feliz cumpleaños, claro, el gremio es problema continuo. sí, Entonces hay un montón de cosas que la comisión directiva se aboca directamente a esas problemáticas y delega algunas cuestiones en la juventud. mm, Y bueno, desde ahí empezamos a vivir diferentes experiencias. sí, Nosotros venimos como UOM de un paro de 72 horas, con movilización un día, en busca de poder recuperar nuestro poder adquisitivo. Y bueno, también eso te obliga y sobre todo
te invita a persuadir a los compañeros. Bueno, Mm. cuando hay que marchar, porque o ganamos todos o perdemos todos. Sí. Entonces, es un lindo, para mí me parece un mundo maravilloso Mm. que me encanta, me encanta hacerlo, pero no dejo de estar en el lugar mío de trabajo, que es la fábrica. Claro, todos O los sea, días en lo no cotidiano. existe el mejor, siempre se habla mucho esto en el gremio, que el mejor lugar del delegado es la fábrica. Tal cual. Entonces, cuando vos perdés contacto con tu compañero, el mismo que te puso, el mismo te saca. Sí. Esa es la parte política, la parte Mm. interesante. Y yo digo que el gremio es un kiosco. Mm. Los sindicatos son un kiosco. Mm. O te empachás o te cuidás. Cuando te empachaste, tus mismos compañeros Claro. te van a hacer poner en tu lugar, ¿no? Sí. Entonces yo lo tomo con esa mixtura. Sí, es necesario ir a los gremios a formarse, como te dije. Hay diferentes instancias, diferentes formas, virtuales, presenciales. Si uno quiere hacer un trabajo, eh, digamos, que pueda solucionar la problemática de tus compañeros, las demandas, y hay que formarse. Lo mismo me pasó a nivel cultural. O sea, yo había llegado a un punto donde no tenía más herramientas para poder seguir creciendo con mis ideas con las formas que yo veía en que las cosas tenían que funcionar. Entonces, bueno, la formación es parte fundamental de la vida, de la Mm. vida. Comenté Claro. al principio que yo empecé la parte terciaria a los 40 años. O sea, bueno, no vamos a juzgar por qué la gente estudia a los 40, a los 50 o a los 20 y pico, porque cada historia es Es diferente. distinta. Entonces, sí que la formación tiene que llegar porque tenés más herramientas para poder, no solo, como decimos, flashearla, Mm. y también para defender tus intereses, los intereses de tus compañeros. Hay un montón de cosas en juego que es interesante tener un abanico de posibilidades, un gremio que te contenga cuando vas con una demanda, Tal cual. que esté al pie del cañón o sea, todos los días hay Mm. problemas en fábricas. Sí. Y entonces tenés que tener a alguien que esté Claro, al la tanto. formación es una necesidad permanente en todos los ámbitos cuando uno también quiere mejorar, tener más herramientas, como decías recién. Exactamente. Sí. Es actualizarse, Tal cual. vuelvo a decir lo mismo, no salirse del eje que te llevó a ser delegado de fábrica. Sí. Lo más importante que hay dentro de un gremio es la conversación que se da entre delegados, compañeros, Mm. ¿no? Entre los de que cada uno cuenta su problemática y che, yo resolví de tal forma, a mí me pasó esto, yo hice tal cosa, che, ¿por qué no hablas con fulano que le pasó algo parecido? Me parece que la formación fuerte se da ahí. No solo es un convenio colectivo de trabajo donde vos vas, bueno, che, sí, acá el artículo dice, bueno, eso también lo tenés que defender con vehemencia, que tenés que defender con carácter, lo tenés que Mm. defender con estrategias, Sí. porque también los convenios tienen muchos grises. Mm. Entonces el empresario se toma esos grises para decirte, no, pero acá esto no está claro. Claro. Entonces, bueno, ahí Tenés que está estar la ahí lucha, preparado. Sí. ahí está la lucha continua, de esta pelea, porque la génesis del delegado, ¿cuál es la génesis? Es la injusticia. Mm. O sea, el delegado nace por las injusticias. Sí. O sea, entonces hay lucha de intereses. El empresario pelea por sus cosas, el trabajador pelea por sus derechos, entonces siempre va a haber un conflicto. Lo ideal es mantener un diálogo siempre con el empresario para que te permita llegar a buen término, para que también el clima laboral sea diferente, porque te puedo asegurar que los climas cuando estás enfrentado con los empresarios, con los dueños, Cambia. cambia Sí. totalmente el ánimo de los compañeros cuando se Mm. sienten que lo están basureando, pisoteando, que no le están reconociendo su trabajo. Mm. Eh, es totalmente diferente que mantener ese diálogo. Cuando vos mantenés ese diálogo, la puerta siempre está abierta para conseguir el objetivo. Sí. Acá lo principal es conseguir el objetivo como sea. Mm. A veces tenés que golpear la mesa, como pasa Sí. en todos los ámbitos de la vida, y a veces tenés que hablar y tratar de consensuar y llegar a un acuerdo para que las cosas se equilibren
y que podamos llegar tanto el empresario como los trabajadores al objetivo nuestro. Tal cual. Que si no, no funciona. El empresario sin trabajadores no No funciona. puedo hacer nada, claro. Y los trabajadores sin trabajo tampoco Tal funcionan. cual. Entonces, hay que buscar la manera y las herramientas que te permitan llegar a ese consenso. Y ya te digo, la formación es una parte fundamental para todo lo que. Para que todo delegado pueda defenderse, defender a sus compañeros, proyectar, porque a veces no es solo defenderse, también es proponer. Sí. Tener Decir, capacidad de che, iniciativa. mirá, ¿por qué no podés invertir en una maquinita que haga tal cosa? O ¿por qué no un premio de producción, un premio, aumentamos el premio por el presentismo? O sea, también es proponer y no es la pelea continua. Tal cual. Eso es justamente algo que propone el peronismo como modelo, que es la conciliación entre el capital y el trabajo, ¿no? Eso es interesante porque justamente te quería preguntar por eso, digamos, para el peronismo, el movimiento obrero es la columna vertebral del conjunto. Se supone que son el sector que defiende los intereses permanentes del pueblo trabajador y de la patria. ¿Cómo ves el sindicalismo en este contexto? Bueno, yo creo, voy a ser un poco crítico, creo que hoy el sindicalismo o el trabajador se siente falta de representatividad a nivel CGT, a Mm, nivel superior, no estamos hablando ya de las grandes esferas. sí, Mi humilde opinión, tampoco me voy a poner a hablar de cosas que no sé, pero sí, en el día a día, de esto que te hablo con los compañeros, ninguno puede estar, no se puede sentir representado con una CGT obsecuente. mm, O sea, yo soy peronista, pero si a mí el peronismo no me da, entonces también me lo puedo cuestionar. tal cual. El gran problema que tenemos hoy es que venimos de 8 años directamente, los 4 anteriores del gobierno de Macri y estos últimos 4 años del gobierno justicialista, donde el bolsillo del trabajador se vio brutalmente perjudicado. Entonces, ¿cómo le decís a un compañero que vote peronismo? ¿Cómo que, Mm, o sea, si la CGT no le hizo un paro a Macri, y bueno, hay un problema sí, ahí de representación. Yo como obrero metalúrgico, como una de las industrias forjadoras del país, donde un sueldo, antes ser metalúrgico era un orgullo a nivel también económico, era redituable, o sea, che, ¿quién no tuvo un tío, un vecino, un padre que laburó en la metalúrgica y podía mantener un poder adquisitivo acorde a las necesidades que tenía? Hoy eso no estaría pasando, por eso te contaba un poquito del paro y movilización, sí, pero entiendo que no hay lo que estamos hablando siempre es que no hay solución gremial sin solución política. mm, O sea, nos pasó ahora que tuvimos un aumento del 20% a través de estos paros y estas movilizaciones y vino un ajuste del 21-22% con el tema del dólar. Y mm, bueno, todo lo que nosotros luchamos se evaporó. sí, No cobramos ni un día de mm, eso que nosotros luchamos. Entonces, sí, la política tiene que estar eh, totalmente, el sindicalismo tiene que estar ligado a lo político y lo político también totalmente. escuchar a la columna vertebral que son los Mm, trabajadores. sí. En este sentido, las medidas que se anunciaron recientemente, ¿crees que son suficientes o que falta todavía para recomponer lo que es el poder adquisitivo? Lo importante es que estén. Creo que esta devaluación que hubo del 21% afectó a todos y a todas. Estuvimos esta semana con la quita la cuarta categoría del poder Del impuesto a las del ganancias. impuesto a las ganancias, perdón. Sí. Y que a nosotros los metalúrgicos, la verdad no nos llega. Mm, A la mayoría de los metalúrgicos no nos llega. Pero yo los festejo porque obviamente hay trabajadores que tienen la posibilidad y que han sabido en gobiernos peronistas llegar a un poder adquisitivo, a un sueldo, a un salario básico alto. Entonces, bueno, quizás no todos los gremios tuvieron esa capacidad en los momentos donde gobernó el peronismo, mm, y hablo exclusivamente de la década ganada. sí. Entonces, bueno, hoy camioneros, hoy los bancarios, los aceiteros,
tienen sueldos importantes, buenos sueldos, me parece justo. O sea, eso no está en discusión. Sí, El salario tema no es que ganancia. hubo muchas industrias, muchos sindicatos que no supieron aprovechar el viento a favor. Y después cuando vino el viento en contra no estábamos preparados, perdimos 20% 2015-2019 y 2019 para acá, la verdad que muy bien no nos ha ido. Pensaba en esto que decías de vincular lo político con lo sindical y lo sindical con lo político y pienso en tu rubro, en el sector de los metalúrgicos, que es clave en el modelo industrial que plantea el peronismo, ¿no? Digamos, tendría que ser una industria que esté en la avanzada, ¿no? De si queremos realmente un modelo de agregado de valor de desarrollo industrial. Sí, de hecho, estos 2021, 2022 salió la ley de fomento a la industria automotriz. Para nosotros es fundamental. Nosotros hacemos autopartes, por Sí, ejemplo. Y bueno, volvió Lula en Brasil. O sea, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de poder decir, che, qué bueno que se está dando. que se está dando el laburo. Qué sé Sí. yo. Si bueno tenés a quién venderle, nosotros trabajamos con Brasil. Y bueno, no era lo mismo Bolsonaro que Lula, obviamente, ¿no? No solo ideológicamente, sino Sí. en la forma en que cada uno llevaba adelante sus políticas. Y la integración Y la comercial integración comercial como bloque regional. regional Sí. en Mercosur, inclusive México, Mm, en la parte automotriz que sí. también es fuerte. Nada, creo que el rol como delegado también lo que nos tiene que llevar es a estar informado, a saber qué es lo que está pasando dentro de la industria que manejamos nosotros y en la que nos manejamos y también dentro de las demás industrias para saber cuál es el contexto y también buscar ese recupero de poder adquisitivo, ¿no? Como premisa es estar informado, tomarse 2 horas a la mañana, escuchar un poco de los programas informativos, políticos Sí. principalmente. ¿Y por qué digo, hago hincapié en lo político? Porque me ha tocado participar en diferentes plenarios regionales de UOM y de pronto escuchar un delegado de otra seccional y decir, bueno, si yo votaría a mi ley. Entonces, bueno, ops, Sí. o sea, hay que trabajar lo político. Sí. O delegados que te digan, yo no creo en la política, para mí son todos iguales. Entonces ni siquiera se consideran actores políticos. Ellos son actores políticos, pero no lo saben. Sí. No lo toman como tal. Entonces, a partir de ahí creo que hay que hacer un trabajo de base bastante fuerte. En todas las industrias creo que debe pasar lo mismo. Sí. Nos han llevado a creer que ser dirigente gremial o ser un delegado de base, no hace falta ser dirigente gremial, como delegado de base, demonizar al delegado. Bueno, nuestro trabajo es pelear por el salario de nuestros compañeros, es pelear por las injusticias que pasan dentro de nuestra planta donde estemos y también proponer. Sí. Pero bueno, siempre como te dije recién, es llegar al objetivo de la mejor manera posible, dentro de lo que se pueda. Sí. Recién lo mencionabas al fenómeno Milei, que era otro de los temas, ya pasando más a la coyuntura actual, que me interesaba poder charlar. ¿Cómo lo interpretás? ¿Por qué crees que hay mucha gente que confía en él como alguien que solucionaría los problemas actuales? Yo creo que hago un paralelismo con la persona que ya no tiene nada para perder. Entonces, de ahí el voto. No creo que haya 7 millones de chicos votando a Milei. Me parece que pensar o orientar la discusión a ese lado no tiene sentido. La juventud es lo mejor que nos puede pasar a todos. Sí. Todos pasamos por la juventud y la efervescencia de la juventud es lo que mueve todo. Entiendo que hay un voto, no sé si es un voto bronca, no quiero analizarlo desde ahí, solo puedo decir que no hay 7 millones de pibes que hayan votado, pibes y pibas que hayan votado a Milei. Entiendo que cuando uno no tiene nada que perder, apuesta hasta lo último. Sí. Ya me importa que explote si tiene que explotar. Pierde noción de lo que le está diciendo. O sea, te voy a dar voucher de estudio, te voy a privatizar la educación, vamos a sacar los sindicatos. Sí. O sea, que un laburador, un trabajador te diga,
voy a votar a Milei, che, loco, te estás pegando no un tiro en el pie, en los Mm, dos pies te está sí. pegando un tiro, Mm, pero es un fenómeno instalado de los medios de comunicación. mm. Cuando se quisieron dar cuenta y lo quisieron anular, ya era Ya era tarde, tarde. Mm, y a partir de ahí el pago del descontento de la gente. Entonces hay que hacerse cargo. Hoy la democracia está en juego, mm, pero en 40 años de democracia hay 40%, hoy 40 y pico por ciento de pobreza. Todavía hay cosas que la democracia no pudo resolver. mm, Entonces, no digo que esté bien, no, yo lo veo que no está bien para mí, mm. pero son cosas que pasan. Sí, es la Es realidad. la realidad pura. Sí. Entonces, negarla es un grave pecado. Mm, Creo que también nosotros como fuerza política oficialista no pudimos cumplir con el contrato por el cual fuimos totalmente. votados. Sí. Creo que esto también como que está generando mucha movilización en las bases, en el conjunto de la militancia, que es el replantearse qué es lo que hicimos mal también, ¿no? En ese sentido, porque en un momento decías que se perdió capacidad de representación. Veo, por ejemplo, con el tema de lo que es la conciencia del laburante, que muchos jóvenes, para ponerte un ejemplo, hoy escuchaba el caso de un cadete de Rappi, diciendo, bueno, yo acá estoy gozando de una serie de derechos, entre comillas, que y está muy súper individualizado, ¿no? Hay como una lógica muy individualista hacia dentro de la sociedad que me parece que se perdió un poco también la cuestión de conjunto, de pensar, bueno, la defensa del interés común, es como que cada uno está velando por su interés y creo que ahí es donde también hace foco Milei, ¿no? Con lo que es la... Sí, yo creo que la pandemia, eh, en lugar de sacar lo mejor de nosotros, termina sacando lo peor. No supimos interpelar a la gente en la pandemia, Mm, post pandemia, y eso también es influyente. Pensábamos que íbamos a salir mejores, sí. como empezó este gobierno, y la verdad que no salimos mejores. Mm, Hay muchas cosas que replantearse y yo creo en la construcción desde lo colectivo mm, y que el camino que tenemos que seguir es ese, no dejar que el individualismo nos gana. nos gane, Mm, pero es una lucha continua. sí. Así todo, creo que haya ganado Milei a nosotros nos pegó un buen cachetazo y nos hizo salir de nuestro confort, Mm, entre comillas, sí. ese confort, y nos hace salir a militar con más fuerza, porque ahora realmente ahora no es que está en juego el gobierno peronista, no, estamos hablando de la democracia, estamos Mm, hablando de la patria, es como, sí. o sea, abarca todo, Mm, abarca el peronismo, el radicalismo, el de derecha, el de izquierda, o sea, está todo eh, a punto de explotar. mm, sí. Yo creo que estamos a tiempo, entiendo que estas medidas del último tiempo, volviendo a la pregunta anterior, que por ahí me Mm, fui, son buenas. Todo lo que sea para mejorar el poder adquisitivo de la gente es buena. Quizás una de las fallas que yo noté de este gobierno, de este oficialismo, es la falta de timing, mm, de hacer las cosas o tarde o no hacerlas. sí. Entonces, bueno, eso también tiene un precio, un costo político que se está pagando a través de estas pasos. Mm, tal cual. Y en este sentido, digamos, de cara hacia adelante, me parece que también es necesario reconstruir nuevamente la idea de un proyecto de país, ¿no? Porque en eso, charlando con compañeros, es como, bueno, nos pasamos hablando de lo malo que son los otros, pero nosotros qué tenemos para proponer y en ese sentido digo, volver a establecer un diálogo entre todos los sectores del movimiento nacional para poder nuevamente pensarnos como un proyecto de país, ¿no? Que fue lo que alguna vez tuvimos, un modelo de país en base a industria, a poder adquisitivo, a vacaciones, digo, ¿se perdió esa noción de proyecto de país o crees que es necesario reconstruirla, replantearla, actualizarla de alguna manera también? Sí, creo que hay que trabajarla continuamente, hay que darle dinámica, hay que aceitarla. Muchas veces nos quedamos en la nostalgia de Perón, en la nostalgia de Néstor y Cristina, bueno, pero hoy tenemos otra realidad, el contexto es otro. Sí. Hoy ya Estados Unidos ya no es la primera potencia, Mm, tenemos mucho vínculo con China, entonces sí. hay un montón de cosas, pero a nivel micro, a nivel nosotros, digamos, hay que replantearse muchísimas cosas, muchísimas cosas. Mm, Creo que el monstruo este que se fue alimentando desde
desde los medios de comunicación, de las redes sociales, también nosotros le tiramos unas miguitas de pan para que Sí, crezca. ayudamos A que sí. crezca. Entonces, nada, estamos pensando en esto, ¿no? Es decir, desdoblamos, en casi todas las provincias desdoblamos. Otro síntoma de que Sí. cada uno cuida su quintita. No se me quitó como se debería de las altas esferas. Fíjate que recién ahora se están despertando de la siesta, dicen los Sí. gobernadores. Entonces, bueno, parece que la militancia, o al menos nosotros, no dormimos ninguna siesta. Estamos sin poder dormir, mejor dicho, Sí. de todo el laburo que estamos haciendo en las diferentes localidades donde vivimos. Y también volviendo al ámbito sindical, con el tema de lo que decías, las cúpulas dirigenciales, ¿no? Como que estuvieron ausentes. ¿Ves que se está produciendo un recambio a nivel generacional de lo que son los representantes del movimiento obrero? No, no, verdaderamente no. Y no creo que tampoco que, que se vaya a dar pronto. Sí que es interesante que las nuevas camadas de dirigentes sindicales puedan tener esa disputa, que haya ese movimiento. Se necesita mucho de la experiencia. O sea, la experiencia no se compra en el kiosco, que digo siempre a un amigo, y es así. Sí. Pero a veces la experiencia tiene su contracara, que es el quedarse demasiado quieto. Te aburguesás, ¿viste? Te Sí. quedás ahí, y entonces necesitas que la nueva generación vaya con ideas, ¿no? Porque no es de ocupar un cargo por ocupar un cargo. O sea, hay Sino que para ir. hacer qué. Sí, claro, ¿qué hacemos con esto? Después lo tenemos en la mano y ¿qué hacemos? Sí. Nos quema. O sea, supongo yo que la idea principal sería llevar un proyecto. Y tiene que ser todo. La política se tiene que mover como un proyecto, no como personificar en alguien un movimiento. Totalmente. Justamente eso creo que es lo que le da potencia a un proyecto político, tener una idea clara y después que claramente necesita de representantes, de referentes, de dirigentes, pero eso es lo que nos aglutina y lo que nos hace parte, ¿no? Nos hace sentir como un conjunto. Y me parece que justamente lo que decías, por ahí recién estamos viendo ahora las consecuencias de lo que generó la pandemia a nivel social, individual, tanto como colectivo, ¿no? Entonces, cómo reconstruir esa comunidad desde las mismas bases, ¿no? O sea, volver a construir el tejido social que terminó tan destruido. Y ahí pienso nuevamente en lo que decías al principio de la cultura con el arte y la cultura, con toda esa capacidad abarcativa que tiene, como para poder volver a construir comunidad nuevamente también, ¿no? Yo creo que el gran desafío que tenemos de acá en adelante es eso, trabajar en comunidad, volver Sí. a encontrarnos con el otro y poder compartir y poder expandir y sin egoísmos. Siempre es mejor abrir las puertas para que todo, obviamente a mayor cantidad, también mayor cantidad de problemas hay quizás, Sí. pero hay que volver al vecino, hay que volver a los centros de jubilados, hay que volver a los Sí. clubes, de barrio, a las plazas, a organizar algún evento, pero no por el hecho de que sea un mero evento, porque bueno, hay muchas discusiones para dar a nivel cultural, por ejemplo, de que viene el municipio y te planta un artista hiper conocido y se gasta 7 8 millones de pesos y después tenemos 40 50 centros culturales que no tienen un docente que pueda contener donde lo que el Estado no llega por acción o por omisión, o sea, Sí. porque no quiere llegar o porque directamente no hay posibilidades de que ese centro cultural reciba algún subsidio para poder mantenerse en el tiempo. Sí. Entonces hay muchas cuestiones para poder delinear a nivel cultural, que en el municipio donde yo vivo, donde nací, ponerlo en la mesa de discusión. Decir, che, ¿qué hacemos con los recursos que vienen para cultura? Traemos a los Palmeras, traemos a Liquila, sí, está piola, no estoy en contra de eso, pero son eventos efímeros. Sí. Prefiero el evento donde convoquemos a los artistas de cada localidad y que le demos la posibilidad de poder mostrarse, de poder tener su viático, porque también pasa eso. También, Te también. invitan del municipio y tenés que pagar tu mismo remis para ir o gastar tu combustible para llevar tus instrumentos y todo lo que fuera, porque tocas para el municipio. No es así. Claro.
Entonces, hay muchas cosas para replantearse a nivel gestión cultural, a Mm, nivel artistas, porque no se da en todos los ambientes. mm, Vos vas al tango y todos los que tocan tango todos cobran. Vos vas a la cumbia, la mayoría de los que hacen cumbia cobran. mm. Vas a los bares rockeros y ninguno cobra, todos pagan. Entonces hay un montón de cosas que nos tenemos que replantear como artistas, como músicos. Y no me hago el músico porque no lo soy, pero digo, estuve organizando y estuve también participando. Entonces sé cuáles son las movidas que hay Sí, entre una cosa y la otra. Sí es importante que se unan los actores que participan de eso y tomen al arte, acá sí, al arte como un trabajo. mm, No por amor al arte. Por sí, amor al arte hacemos otras cosas. mm, Entonces, bueno, hay discusiones lindas para dar, ¿viste? tal Para cual. explayarse Sí, y escuchar también por qué se hace de esta forma, poder debatirla. No estoy diciendo que lo que yo digo tiene que ser puntual así. mm, Tengo una inquietud, ¿la puedo hablar con vos? sí. Es también la defensa de un interés de un sector trabajador, ¿no? Digamos, ¿no? El de la cultura, el del arte, que, digo, es necesario un sindicalismo ahí Y, también. y mirá, nosotros tuvimos una charla del año pasado con unos compas con los cuales nos recibimos de armar algo, ¿viste? Sí, Con tinte sindical sí. que aglutine a los gestores culturales. Mm, Quedó ahí, porque la verdad que estamos brotados todos de actividades sí. y las fuimos postergando. Pero yendo al trabajador también nos han metido en la cabeza que no tenemos la posibilidad, nosotros, el derecho, no tenemos el derecho de disfrutar de actividades culturales, Mm, artísticas. Nosotros tenemos que trabajar nada más. mm, Trabajar y ir a la casa y después ir a trabajar y volver a la casa. claro. O sea, nos han metido eso en la cabeza porque hoy básicamente tenemos que laburar 11 12 horas para poder llegar bien a fin de mes. Mm, Esa es una realidad que vive más de la mitad de los trabajadores de acá de Argentina. mm, ¿No? No sí. podemos, obviamente, laburás 12 horas, no te da el cuero para ir al cine, estás hecho Mm, bosta. sí. Entonces, bueno, esas cuestiones hay que replantearse. Mm. Plantear la cultura, el acceso a la cultura y al arte como un derecho. Y entonces a partir de ahí, dar las discusiones que tengan que darse en los ámbitos que tengan que darse. Totalmente. Como ámbito de esparcimiento de la felicidad del pueblo, ¿no? También porque uno si ve una peña, la alegría, lo que es el compartir y todo lo demás, digo, bueno, eso es algo que construye comunidad, sentido de pertenencia, que tiene que ver con tradiciones también. Es Tal interesante. cual, o sea, tanto el folclore, como te nombré el tango también, El rock, el rock mismo, la música nueva hoy, sí, el trap, o sea, hay un montón de cosas que van cambiando. La cultura tiene eso, que no es es fija, dinámica, sí. que es dinámica, Mm, que va cambiando, que tiene no solo los componentes nacionales, tradicionales, sino los que van viniendo de afuera. Argentina es un pueblo que totalmente. totalmente cosmopolita, ¿viste? Sí. Entonces como que hay un montón de cosas para tener en cuenta. Dentro del folclore mismo, lo Mm, tradicional y lo y nuevo. lo no. Nada, no, la verdad, Facu, agradecerte, felicitarte, hermoso el espacio. Un orgullo, como te dije al principio, ser la primera entrevista de este nuevo proyecto. Acompañar siempre creo que tuve como virtud eso, poder acompañar a los amigos, a los compañeros que están con proyectos nuevos. Sabes que vengo de muy lejos, Sí. pero vengo muy contento Mm, a charlar con vos. Una charla muy amena, de poder transmitir un poco lo que hago, lo que me gusta hacer desde lo gremial hasta lo cultural, pasando por otras vetas, lo musical dentro de la banda, compartir con mi hijo, con mis amigos, porque esta es una mm, banda también de amigos. sí. Bueno, muy contento por la invitación, espero que sirva, que te sirva, que haya dejado conceptos claros y tenemos la oportunidad ahora de seguir militando, de hacer un trabajo muy de hormiga, muy cara a cara, con el vecino, con la vecina, con el compañero de trabajo, con el compañero de escuela. Es un momento complicado, creo que a pesar de todo lo vamos a llevar adelante, soy recontra optimista porque confío en la militancia, confío en el legado de Néstor, de Cristina, y no hablamos de Cristina. Sí. Para la próxima vamos a Mm, hablar un poquito. Nuestra guía, y yo digo siempre, Néstor y Cristina
le duela a quien le duela, fueron nuestro Perón y Evita, y por Sí. eso lo defendemos, por eso lo militamos. Creo que tampoco estuvimos a la altura de las circunstancias con Cristina, pero vamos con fe que vamos a darle vuelta, con alegría. El peronismo es Es alegría, alegría. nos las han quitado un poco, Mm. vamos a recuperarla y a salir a conseguir esos votos que andan dando vuelta de los indecisos, los que no fueron a votar, Mm. y que llegue el 10 de diciembre y volvamos a otros 4 años del A gobierno reconstruir la patria. lo más Mm. peronista Sí, posible. ahí está. Bueno, muchas gracias.